Picchu. Desde Se va luego. todo el mundo a Machu Picchu. Se destruye, evidentemente. Imagínate llegar a Machu Picchu y que no sea esto, con majestuosidad de la montaña, de las ruinas abajo. Y que llegas y te encuentras pues con O que llegues todo y no, destruido. no No te hay nada. encuentres con el cerro, que Claro. sea un cerro que se ha caído. Sería otra cosa. Imaginó una novela de espías en la época más complicada de nuestro país, en medio de la violencia terrorista de los 80 y los 90, pero también se dedicó a investigar en la literatura universal cómo nos ven a los peruanos. Y acaba de publicar un libro de cuentos en donde incluso llega a ver el final de desastre que puede llegarle en algún momento a Machu Picchu de aquí a unos años. Estamos hablando de Alejandro Neira, escritor y diplomático que nos acompaña en Leamos, en el podcast aquí en Latina. Alejandro, un gusto conversar contigo Un aquí gusto en Latina. también, Carlos, estar aquí en Leamos para leer algo de nuestra cultura. Desde luego, hablar primero de cultura peruana, que es su lanzamiento reciente, con cuentos, donde siento mucho de tu paso por el Ministerio de Cultura, pero también de lo que es la esencia de ciertos íconos de lo que viene a ser la cultura peruana. Podemos hablar quizá de las culturas peruanas que nos podemos encontrar en este país, ¿no? Sí, digamos, el origen del libro sí está en algunos cuentos que escribí cuando dejé el Ministerio de Cultura. Estuve unos meses aquí antes de irme a Washington para cumplir con mi puesto diplomático. Pero más allá de eso, digamos, y incluso hay dedicatorias, ¿no? De algunos equipos de comunicación, de interculturalidad del ministerio. Escribí como 4 o 5 cuentos así. Y claro, después me di cuenta que yo, a lo largo de mi vida, digamos, siempre escribo sobre peruanos, peruanidad, ¿no? Había escrito ya otros cuentos que tenían que ver con la cultura peruana. Entonces hay otros dos que yo sí sé claramente cuándo los escribí, que fue cuando era agregado cultural en Chile, porque están además ambientados en Chile. Uno es un falso, un attaché cultural falso, fake, que empieza a hacer cosas absurdas, pero que es reconocido como un agregado, como un gran curador de arte, ¿no? Un poco en burla. Y otro que tiene que ver con gastronomía peruana en Chile, que es como un cuento de terror en realidad sobre la cocina peruana en Chile. Pero entonces todos están atravesados finalmente sí por algún aspecto de nuestra cultura. Vistos, digamos, con mucho orgullo, con cariño, también con mucha ironía, con mucho humor. Pero también con eh, mucha preocupación, y con veo. preocupación, Sí. es cierto, sí, porque, claro, teniendo la responsabilidad de ser ministro de Cultura, lo que te pasa es que te das cuenta que nuestro patrimonio está siempre en peligro. Tenemos un patrimonio cultural enorme y eso que es una bendición, claro, al mismo tiempo es el castigo en la medida que si no lo cuidas puedes quedarte sin nada, ¿no? Y ese es el gran temor que se ve, creo, también en parte desde la portada, ¿no? O sea, se pone Machu Picchu en llamas. Justo conversamos ahí, siempre por estas épocas hay incendios forestales que afectan esa parte justo del inicio de la Amazonía, en la montaña, ¿no? Entre el Ande y la Amazonía, y que a veces llega muy cerca de Machu Picchu y afecta a algunos otros sitios arqueológicos en las cercanías. Esa es una forma de, digamos, de poner en peligro el patrimonio, pero otra es la que nosotros mismos hacemos, ¿no? En realidad el cuento está más visto como que hay un turismo masivo, producto casi de un quiebre mundial de guerras y cosas que nadie entiende y que termina yendo todo el mundo como en peregrinación. Así como todo el mundo va a la Meca, imagínate que todo el mundo vaya a Machu Picchu. Si Desde va todo luego. el mundo a Machu Picchu, se destruye, Desde evidentemente, luego. ¿no? Hablamos puntualmente de ruinas de ruinas, Ruinas ¿no? de ruinas. Con el título alternativo, por así decirlo, de El fin de Machu Picchu y del tiempo, que es lo que nos va a graficar la portada, porque es un futuro distópico, ¿no? En el que tú imaginas, Alejandro, la destrucción de Machu Picchu por el turismo masivo. Y utilizas la figura de este personaje al que conocimos en la pandemia, ¿no? A Yesta Kayama, un japonés que llegó al Cusco y esperó por largo tiempo entrar a Machu Picchu y logró hacerlo. Sí, sí, y fue bonito porque, claro, en ese momento a mí me dijeron, me contaron la historia. Claro. Dije,
alguien se ha quedado, sí, este joven japonés se había quedado en el pueblo de Machu Picchu esperando que en algún día, ¿no? Con la esperanza de que algún día abra, con la esperanza que debe tener un joven, ¿no? Que quiere conocer y que todavía no puede entrar. Y me llamaron un día y me dijeron, mire, ahí este señor, nosotros estamos haciendo las pruebas, quizás pueda acompañarnos. Fue el jefe de parque mismo, José Bastante, un gran profesional. Y me dijo, sí, queremos que nos acompañe para ver, en esa época pues todo era con distancia, ¿no? Claro, mascarilla. Bueno, le dije, va, que pase. Entró y claro, al momento de filmarse y cuando me preguntaron justo de la cadena de noticias japonesa, se volvió pues un viral, ¿no? Y se volvió famoso. Yo he visto que hace poco ha regresado a casarse aquí, o bueno, a pedir a su novia, pedirle la mano. Eh, pero siempre me pregunto esto, ¿no? Porque siempre está en cuestión, además, y durante todos estos días ha estado en cuestión, claro, ¿cuál es el límite de acceso a Machu Picchu? Sabemos que no puede entrar más de 5.600 personas, más o menos, pero claro, al final es una decisión política y se está creando un problema con esto de la venta no solo virtual, lo que está ocasionando que esté yendo más gente, que gente se esté quedando afuera, entre comillas, de la de posibilidad de entrar al santuario por varios días. Y claro, te puedes imaginar eso, que es una decisión, finalmente pasa por una decisión política, es o amplías, que creo que es inviable porque pones en riesgo el propio patrimonio, no creo que UNESCO, que siempre tiene el radar, este es patrimonio mundial, no es solamente patrimonio, que es algo importante, exactamente, es importante pensar en eso, ¿no? O sea, nosotros somos un país tan rico que tiene esto que es un patrimonio del mundo, o sea, que es tan importante que no es solo patrimonio de Machu Picchu, de Cusco, del Perú, sino de la humanidad. Y es una responsabilidad también. Entonces, ¿en qué momento, en cualquier momento en realidad nos podrían decir, oye, miren, si no hacen esto, estás poniendo el patrimonio en peligro? Y de hecho existe, ¿no? Una lista roja de patrimonio en peligro. Entonces, eso que es una preocupación permanente se traslada a un cuento en el cual me imagino que en el futuro eh, a este joven japonés que ya se vuelve viejo, le pasan muchas cosas y quiere volver a Machu Picchu, quiere como cumplir su sueño de casi morir en Machu Picchu. Y regresa y se ve confrontado con un mundo que está en ruinas. No sé, seguramente esta imagen que a mí me marcó mucho de niño, de mucha gente, ¿no? El planeta de los simios, cuando llega y ve la Estatua de la Libertad, para mí es como esa imagen que yo tenía en la cabeza, ¿no? Imagínate llegar a Machu Picchu y que no sea esto, que no sea la majestuosidad de la montaña, las ruinas abajo. Es como que Claro, trágico, que ¿no? esa Ese es un, imponencia sea algo del pasado, que sea quizá una foto o un video y que llegas y te encuentras pues con o que todo llegues y no, destruido. no No te hay nada. encuentres con el cerro, que sea Claro. un cerro que se ha caído, desmoronado, no sé, sería otra cosa. Entonces, eso, claro, esa es la parte más, digamos, no es un cuento serio en absoluto tampoco, pero casi siempre todo lo que yo escribo trata de, como decía Perú, ¿no? O sea, demostrar los riesgos de la realidad, ¿no? Y de la historia con una mirada un poco complaciente en el sentido irónica, con humor, que te permita a ti entender, digamos, entretenerte, pero después que te quedes pensando, oye, ¿verdad, no? Pero esto sí podría suceder, o sea, no está tan alejado de la realidad necesariamente si es que seguimos descuidando nuestro patrimonio, ¿no? Desde luego, y en estos momentos tenemos una preocupación, porque en los próximos días ya no va a haber el acceso vehicular desde el pueblo de Machu Picchu hasta la entrada a la Yaca, ¿no? Y ponen el ojo nuevamente la situación de Machu Picchu sobre cuál es el futuro con las entradas, con los ingresos, los accesos, tanto accesos desde el mismo pueblo, ¿no? Se habla en algún momento de un teleférico, pero también de los accesos desde Cusco mismo, ¿no? Pensar en una ruta alterna al tren. Existe ya una ruta Existe, alterna, la ruta la ruta amazónica, que, amazónica existe y claro, justo ayer Roger Valencia, que ha sido ministro también y sabe mucho, vive en Cusco, decía, claro, ellos proponen muy cerca, hacia apenas 50 kilómetros está Quillabamba, ¿no? Que es un gran centro de biodiversidad, cafetero, ¿no? Hablábamos también, tiene la mayor variedad de orquídeas y del país y del mundo, una de las más grandes del mundo está también en Machu Picchu. Tiene una fauna riquísima y muy peculiar. Los gallitos, el gallito de las rocas los puedes ver. A mí me ha tocado la suerte de ver, quizás porque era pandemia, ¿no? Pero
lo ves ahí a Qué metros, ¿no? maravilla. Es maravilloso. O los usos de Y el anteojos oso de que de cuando anteojos, en cuando de incluso cuando se ponen a aparece, jugar en los andenes. en la pandemia aparecieron y se Claro. quedaron y era maravilloso ver esa escena. Hay uno que está en uno de los hoteles cercanos a Machu Picchu, hay un par de osos de anteojos que ojalá sigan, sigan vivos, pero Gallitos de las Rocas podías ver, ¿no? Y más allá de eso, simplemente, digamos, los incas eran suficientemente inteligentes para poner Machu Picchu ahí, ¿no? O sea, en un lugar de reposo, supuestamente, ¿no? Sagrado, y está justamente ahí por la imponencia del paisaje. Pero justamente no es solamente patrimonio de las ruinas, sino es un patrimonio natural también. Desde luego, hay Entonces, todo un santuario todo un ecológico en santuario, los alrededores exactamente. y de la misma forma también, obviamente, pensamos en la imagen tradicional de Machu Picchu, pensamos en la foto, en la montaña, pero también hay que recordar que hay restos arqueológicos cerca, En en la la ruta ruta, del camino inca, sí. ¿no? Huayna, Ñuñoain, Puyupatamarca, Putupayamarca, sí. varios lugares que quizás solo son visitados por aquellos que se animan a realizar el trekking, El ¿no? camino. La ruta a pie. Claro, y lo otro es donde también creo que, digamos, hay proyecto de hacer teleférico o mejorar la ruta, en cualquier caso, Choquequirao, porque es muy difícil llegar. Yo lamentablemente no conozco Choquequirao, pero es uno de los lugares a los que quisiera ir, porque dicen que es tan o más imponente. Y lo otro es que, claro, Cusco mismo, no sé, yo la primera vez que fui, Machu Picchu es impresionante, pero hay otras, la fortaleza de Sacsayhuamán a mí me parece más increíble probablemente. Y hay determinados lugares como Tipón, que es donde están los acueductos, Moray, donde tú ves el laboratorio, ¿no? La ruta a Sicuani, que es la- la ruta al otro lado, mejor claro, dicho, del Cusco, es hermosa porque está también. Andahuaylillas, joyas Hay muchas cosas, o sea, impresionantes. están las dos rutas justo, la del Claro, norte y el sur, que son exacto. maravillosas y tienen muchísimas cosas que ver. Y claro, eso sí te quedas varios días. Normalmente, para mal, ¿no? El turista dice, bueno, claro, quiere su foto en Machu Picchu, es el icono. Pero tú tienes que tratar de convencerlos de que hay mucho más y eso te permitiría jugar probablemente con la posibilidad de que se quede más tiempo gente ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de decisiones que son del Ministerio de Cultura, del grupo que ve el tema de Machu Picchu, que tiene que ver también con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con la propia gente de la región Cusco y del pueblo de Machu Picchu que creo que tienen que, en algunos casos, ser conscientes de... Hay mucho, con razón, ¿no? Mucho orgullo regional, provincial, distrital, ¿no? Pero, de nuevo, creo que a veces es importante empezar por eso, ¿no? O sea, nuestro patrimonio es de la humanidad, no es solo nuestro, ¿no? Y hay un riesgo de por Y medio. hay siempre un riesgo de que... Las visitas, hay que reconocerlo. Las visitas turísticas tienen un impacto Completamente. sobre el lugar turístico, sobre el lugar histórico. Sí. Van a generar, no sé si llamarlo daño, pero sí va a haber una huella que va a quedar y eso se tiene que controlar de alguna u otra forma. Creo que durante mucho tiempo el acceso con el tren como que limitó, ¿no? Como que frenó un poco, supo llevar un número considerable de visitantes hasta cierto punto, pero ya la aparición de nuevas rutas y en agregado también lo que pueda pasar con el destino, lo que pueda pasar con la propia ciudadela, nos lleva a pensar, ¿no? ¿Cuál es el futuro que queremos para Machu Sí. Picchu? Ahora creo que igual tenemos tiempo como para que no suceda esto de ver Desde en luego, llamas, ¿no? desde Pero luego. Pero a veces las distopías nos llevan a repensar, sí, ¿no? sí, sí. Nos llevan Esa es la a... idea. O sea, la idea es, caray, ¿podrá pasar algo como eso? Sí, Uno eventualmente sí. nadie lo quiere, Nadie lo ¿no? quiere, ¿no? Evidentemente, y hay que hacer todo para que no ocurra, ¿no? Desde luego. Ya tuvimos problemas en Cuela, por ejemplo, hace muy poco. Y eso nos debe Efectivamente. llevar a pensar qué estamos haciendo con nuestro patrimonio, cómo lo estamos cuidando y cuál es el desarrollo, qué es lo que esperamos para su futuro y también para la Sí. gente del lugar, para la gente de la región, Claro, eso ¿no? que te decía, la bendición es, y además tenemos muchísimos lugares, es decir, claro, tú vienes a Cusco, estamos hablando además de una parte de Cusco, porque Cusco es riquísimo. Si vas a ver, no sé, la ruta de Julio Cetello que hizo para ir al Vilcamayo, pasaba por Sayhuite en Apurímac, que es un lugar impresionante, la piedra de Sayhuite es una cosa fabulosa, ¿no? Como una maqueta en roca de una ciudad, es impresionante. Y claro, ya si ves Chavín, Sechín, no sé, cada lugar, y quizás acá, o sea, si lo hubiera escrito con, no sé si más tiempo, pero podría haber puesto como que un lugar en cada una de las regiones. Cada una de las regiones del Perú que he tenido la suerte de visitar es como que una maravilla para encontrarse con parte del matrimonio, Desde lo- del patrimonio, ¿no? Hay una fijación también con Sechín, Es que Sechín es un lugar que a mí me parece impresionante. Si tú vas a ver los frisos desde sobre luego. roca Ujú. de los guerreros degollando, o sea, es una escena de guerra en
una parte, en un monolito, bueno, no un monolito, son varias piedras que conforman la fortaleza. Pero o sea, la calidad de grabado es increíble, es increíble. Y de verdad, a mí es uno de los sitios que más me impresionó nunca, porque claro, llegué a Chavín, no me acuerdo si fue, no, era yendo a Chanquillo, que es otro lugar que aparece ahí, que es también fabuloso, sobre todo si entiendes la lógica de ver astronómicamente, ¿no? Este mirador. Pero pasamos por Sechín, me pareció increíble, porque es uno de los muchos lugares que no, ni siquiera suenan tanto, ¿no? Más suena, bueno, por obvias razones también Caral, y Bichama, y Peñico, y Áspero, todo lo que está alrededor de la civilización Caral. Y probablemente cuando pensamos en los desarrollos de la época de Chavín nos quedamos con Chavín de Chavín, Huántar, ¿no? exacto, y Claro. no con las otras monumentos arquitectónicos que son impresionantes. Y claro, vas donde vas, es todo, además toda región y con orgullo tiene algún lugar que mostrarte. Y eso es la maravilla del Perú, ¿no? Y eso, no sé, creo que eso a veces no somos tan conscientes, ¿no? O sea, tenemos una cultura maravillosa y ahí sí incomparable. Yo, claro, uno siempre dice, no, el Perú, pues, sonamos nacionalistas, ¿no? Pero de verdad que es viajando por el mundo es bien difícil encontrar un lugar que tenga tanto, ¿no? Y que tenga tanto porque además tenemos la Amazonía al costado, o sea, tenemos lugares que probablemente merezcan más, así como Cuelap, ¿no? Eh, Están en una parte de un paisaje único. Único. Y en caso de Cuelap, además han hecho con este sistema LiDAR, hay como si fueran unos escáneres que han hecho y han visto todas las construcciones que hay por debajo, ¿no? Que se han hecho en la montaña, en las nubes, ¿no? Los señores de Chachapoyas, los Desde señores de luego, las ¿no? nubes, O ¿no? pienso también en todas las zonas arqueológicas que están en el Parque del Aviseo, que ya la propia geografía ya limita el Ya, o sea, el acceso, ¿no? Es Gran como, Pajatén, que es el Gran Pajatén, que fue un gran proyecto arqueológico que se quiso, creo que el arquitecto de la UNE, cuando era presidente, hablaba siempre del Gran Pajatén, como que el siguiente Machu Picchu, ¿no? Eh, es bien difícil llegar, está por la parte, yendo por Patas, además, por la Libertad, al fondo tienes que subir hacia la montaña, y es difícil de llegar, el acceso es complicado, pero lo que puedes encontrar también es impresionante. Entonces, claro, esa es la otra parte que falta hacer. No sé, nuestro país creo que deberíamos invertir, y ahí sí es invertir, ¿no? Porque no necesariamente tenemos, no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiarlo, pero la carrera más demandada debería ser arqueología desde acá, ¿no? luego. Si yo estuviera, claro, probablemente con más recursos de joven hubiera podido estudiar, hubiera sido feliz seguramente, y ahora sería feliz porque, claro, vas a cada lugar. Y si vas como niño, además, también, o sea, con mis hijas que trato de llevarlas a los lugares, te quedas como que, wow, esto es como que para quedarse aquí, excavar todos tienen el sueño de encontrar algo, ¿no? De encontrar algo, una pieza, Desde ¿no? luego, porque hay mucho por trabajar, mucho por explorar, mucho incluso por recuperar, por poner en valor. Ver, por ejemplo, que Chan Chan, que tiene una extensión Uf, impresionante, solo tiene un pequeño sector puesto sí, en valor, ¿no? sí, Que es un sí, sector sí. hermoso, Sí, sí, El no, es lindo. Palacio Bueno, y Tsui, ahí ¿no? Huaca del Sol, Huaca de la Desde Luna. No, luego. es que nos podemos quedar pasar 3 días hablando de los lugares que Es que visitar, ¿no? asociamos pues el Ministerio de Cultura también con el inmenso patrimonio arqueológico que tenemos, pero no solo eso, ¿no? El trabajo de cultura, del sector cultura es muy amplio, incluye el trabajo también con los pueblos Con la gente, sí, originarios, con que la propia gente, es ¿no? la primera historia. Es el libro, es la historia que abre, de hecho, cultura Sí. peruana, una situación con comunidades nativas en la selva. Y quería ir a tu trabajo, Alejandro, como ministro de Cultura en una situación tan complicada como fue la de la pandemia, en el que teníamos todo paralizado, todo cerrado, pero también teníamos a varios trabajadores del sector cultura en nada, ¿no? Sí, o sea, fue bien duro, ¿no? Porque a mí, bueno, teníamos básicamente 2 tareas. Uno, llegar, digamos, la parte física, ¿no? Era tratar de dar este programa de estímulos económicos para que no se pierda la cultura. Es decir, suena fácil ahora, pero en ese momento era identificar a toda la gente que hace cultura, que va desde el señor que hace su artesanía, hasta las personas que bailan, hasta los mayordomos de una fiesta religiosa, hasta quienes cuidan el patrimonio. Entonces, hay mucha gente que depende del sector cultura. Uno a veces no lo piensa, ¿no? Y otros que a veces pensamos que es algo que nos sucede también, ¿no? Que pensamos la cultura es gratis, ¿no? O sea, que siempre todo es gratis.
muchas veces se ofrece gratis, pero detrás hay una gran inversión económica y de tiempo, ¿no? Que es para que tú veas algo, un espectáculo, un baile, ¿no? Hay todo un tiempo, muchas cosas. Entonces, esa era una parte y la otra era, y me tocó, y ese primer cuento es un poco reflejo de eso, ¿no? Me tocó varias veces ir a comunidades, algunas en emergencia como este cuento, pero muchas veces era para llevar medicinas al inicio, mascarillas, luego para llevar vacunas. Y me tocó, ¿no? Al día siguiente que asumí por segunda vez el cargo en el 2020, en plena pandemia, me dijeron, literalmente no tenía ni 24 horas y me dijeron, ya bueno, más tarde tienes que ir a la selva, te vas a ir a Loreto, a tal comunidad. Y sí, claro, yo soy un soldado, ¿no? Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? No, vamos a llevar mascarillas, kits de medicamentos. Ahí te das cuenta también la importancia que tiene nuestras Fuerzas Armadas. Son las únicas que pueden llegar a tiempo, ¿no? Fueron fundamentales y creo que sí hay que tener un aprecio especial por ellos, porque son los únicos que llegan, que te permiten llegar a tiempo, ¿no? Entonces me tocó viajar mucho y llegas en avión para después ir en un helicóptero, a veces cruzar en balsa. Me tocó devolver el cuerpo de Santiago Manuín en algún momento a su comunidad. Entonces, claro, te tocan situaciones bien extremas. Eso te hace un poquito reflexionar, ¿no? Y claro, un poco compartir esas vivencias. Todo ahora, no hay, ningún cuento es exactamente No es una realista. No es una memoria, memoria en ¿no? Pero, absoluto. No, hay mucha gente me pregunta claro, siempre, oye, pero esa es tu memoria. Porque, además, como, claro, como empieza diciendo, bueno, el Ministerio de claro. Cultura, ¿no? Pero no, no es una memoria, son cuentos sobre nuestra cultura y sobre cómo nos identifica tanto nuestra cultura, nos da orgullo. Y a veces no nos damos cuenta que es lo que verdaderamente nos cohesiona y nos hace país, ¿no? Y que debería ser lo que nos llame a trabajar juntos frente a todos los problemas que tenemos, que son muchos, ¿no? Desde luego. Ahora, hemos hablado de tu trabajo en el sector cultura, pero Alejandro, tú eres diplomático de carrera, o sea, vienes de la Cancillería, Ujú. donde, ¿cuánto tiempo ya estás en el servicio diplomático? 25 años voy a cumplir. 25 años. Vienes de la representación, de hecho, en los Estados Ahora de Unidos, Washington, en claro. la embajada en Washington. Anteriormente también estuviste en el Centro Cultural de la Centro Cultural Cancillería, de la desde luego. Cancillería. Y si algo recordamos también de cómo unes la diplomacia quizá con la literatura, es una saga dedicada a historias de espías que suceden aquí en el Perú. Salió en 3 entregas, ¿no? Aquí tenemos el primero, que ya tiene Sí, su ya ese buen es del tiempo, 2012. el 2012, ¿no? De ahí la segunda salió el 2017, si no me equivoco. Claro. Y la Y final es esta de acá, sí. No, miento, 2015, tal 2017. cual. Entonces, Y ¿cómo, cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas a querer realizar este tipo de publicaciones, a llegar a hacer una saga de espías en el Perú con con mucha cotidianidad nacional, con muchos elementos culturales de la época, con mucho humor, con mucha ironía, sobre todo también en épocas muy complicadas, ¿no? Porque hablamos del terrorismo, hablamos de la crisis económica de fines de los 80. ¿sabes? Lo que pasa es que al final ya si ves la última edición que tiene una adicional, son 4 entregas, digamos, 4 novelas pequeñas, entre el 85 y el 92. Es casi que toda mi final de la primaria hasta que entró a la universidad, toda mi secundaria, por decirlo de alguna manera, que son los años que recuerdo con mucho cariño y con mucha tristeza también. El papá de un amigo mío muy cercano fue asesinado, era policía y fue asesinado por Sendero. Era mi vecino y estudiaba en mi colegio además. Y volaron la comisaría cerca de donde yo vivía, en el Carmen de la Legua. O sea, yo veía el terrorismo, como creo que todos, muy cercanamente, y lo veía con mucha preocupación, sin entender muy bien de qué se trataba, porque al principio también casi todas las noticias que llegaban eran de Ayacucho, de un lugar un poco lejano, llegaban, y lamentablemente sucede como sucede con las guerras, como puede suceder ahora con Gaza, ¿no? Que tú vas leyendo y te vas deshumanizando porque vas leyendo, bueno, 13 muertos, 20 muertos, no te das cuenta de la magnitud de eso, ¿no? Entonces fue un periodo muy complicado para nuestro país, pero en el cual yo también recuerdo perfectamente que más allá de los apagones, de la hiperinflación, de que no hubiera luz, de que toda la secundaria la estudié con un lamparín de querosene, ¿no?
la gente seguía viendo mientras podía y tenía luz, los sábados, risas y salsa, trampolín a la fama, que todo era burla. Y los eh, niños iban a la Mauta a ver Noveluz. Novelú, o sea, digamos, era bien extraño, ¿no? Y, y nunca dejaba, o sea, creo que además la risa, el humor suele ser además la contraparte de la tragedia, ¿no? Es como las dos caras en el drama griego, ¿no? Entonces, claro, es cómo contar esa historia. Y a mí me pasó que encontré la historia de Malcolm Linge, del personaje, en una historia de verdad, una novela de ficción de un francés que se llama Gérard de Villiers, que escribió esta novela Casa al hombre en el Perú, Chasse à l'homme au Perú, en el año 85. Era un escritor de novelas de espías, vino al Perú en el año 85 y le fue tan bien que tenía dinero, entonces podía ir al lugar donde decía, se me apetece escribir una historia sobre el Perú. Vino al Perú, conversaba con diplomáticos, creo que era ex espía, también tenía buenos contactos de inteligencia, hablaba con la gente, tomaba notas seguramente, y se quedó creo que 2 semanas. Tanto así que esa novela salió por entregas en el Diario de la República en su momento, cuando recién se creó, salió por fascículos. Rarísimo. Pero bueno, descubrí esta novela, un amigo diplomático me la recomendó, de hecho, y diplomático y escritor también, Carlos Amézaga, y dije, bueno, leí y dije, oye, esta novela está muy bien escrita, está muy bien ambientada. Y es un espía que llega al Perú y se encuentra con ese mundo, ¿no? Las cosas no funcionan, no te funcionan los teléfonos, no había luz. Y claro, ya era la otra parte del espía conquistador, con las mujeres, lo que Probablemente fuere. pues, el cliché de la novela del espía, pues, Tal ¿no? cual. Pero después termina, como en varias de las novelas de este señor, que decían que tenía tan buenos contactos que auguraba, ¿no? O adivinaba un poco el futuro. Lo que hacía era hacer el recorrido de Aguimal Guzmán, o sea, tratando de cazar, ¿no? Con Z a Aguimal Guzmán, y llegas a la selva y descubres esta vinculación de Sendero con los narcos, que es lo que tenemos ahora, los remanentes de Sendero Luminoso. Es muy interesante. Entonces, bueno, así fue como me empecé a meter en esa historia y a escribir poquito a poco. Yo estaba en Estados Unidos haciendo mi maestría en ese momento, entonces tenía acceso también a algunos cables de la CIA de su momento, ¿no? Del Departamento de Estado. Entonces empecé a ver cómo era la dinámica y creé este personaje, bueno, digamos, quizás un poquito más realista que el típico espía, los James Bond, de un hombre de inteligencia, ¿no? Que viene aquí para tratar de investigar qué pasa con este país que tiene algo que parece los Khmer Rouge de Camboya, ¿no? Que es un grupo salvaje, sangriento, terrorista, en un país que tiene un líder que ha surgido recién electo, es popularísimo, joven, Y en carismático, paralelo va a recibir al Papa, y que va, ¿no? llega el Papa. Todo eso es cierto, además, ¿no? Todo Ujú. eso ocurre en el año Claro. 85, es bien interesante. Hasta que ya, bueno, así sale la primera y la segunda, la tercera y la cuarta y no sé. Tengo varias cositas escritas aparte, pero no, yo creo que esa es la edición definitiva por un buen tiempo de CIA Perú, ¿no? Es una buena forma, creo, para mí, ¿no? De recordar y que la gente que lo lee recuerde esos años de nuestra historia. Quizás casi con la misma sensación que uno la vivía, con dolor, con cuestionamientos, dándose cuenta que la vida es trágica, pero que al mismo tiempo no puedes dejar de... Eso no te impide gozar de la vida tampoco, ¿no? Desde luego, la portada lo grafica, la portada de la edición definitiva, porque ahí van a aparecer Montesinos, va a aparecer el Papa Juan Pablo II, pero también van a estar Gisela y Amparo Brambila, ¿no? Y junto a Ferrando también. Bueno, salen Giselle y Amparo Brambila, salen en su Exacto. momento conquistando bueno, Alan García, ¿no? Y por supuesto el espía, que es un conquistador nato, ¿no? Luego en una sale con Paloma San Basilio al final también. Paloma San Basilio, que era una cantante española que era bastante popular en esa época, y me parecía increíble porque leyendo los diarios, yo me acuerdo de niño, ¿no? La vincularon sentimentalmente con Alfonso Barrantes Frejolito, el alcalde de Lima de izquierda, y venía mucho, venía seguido, y venía, creo que aparecen también ¿cómo es? Juan Pablo y su rumba flamenca, Juan Carlos y su rumba flamenca, un cantante que venía también como con bailarinas de flamenco, era una cosa, o sea, la gente vivía, ¿no? Vivía, salían, hacían fiestas de toque a toque, en un Perú que por otro lado parecía que se caía a pedazos. Yo me acuerdo clarito, entré a la universidad y le aposté a un amigo si en el Perú iba a haber guerra civil. Me ganó felizmente mi amigo. Yo pensaba que sí iba a haber, o sea que Sendero estaba tan cerca
que con las elecciones, el golpe de Fujimori, el cierre del Congreso, en ese año 92 que yo entré a la universidad, pensé que en algún momento todo esto iba a ser una bomba molotov y que explotara. Por suerte no sucedió así, el Perú después se estabilizó, después, bueno, vino todo el Fujimorato, Montesinos, lo que sabemos, eh, y encontramos al mismo tiempo una senda de recuperar la economía que hasta ahora, gracias a Dios, sigue caminando, ¿no? Claro, ahora lo que llama la atención también en CIA, pero es cómo van a aparecer muchos personajes, o sea, el interés por jugar con la historia, Ah, es ¿no? que Con, es como... con los protagonistas de la década, la aparición del propio Alan García, o pienso también de los rostros también del terror, ¿no? La propia Sí, Augusta Latorre, claro, claro. Augusto La Torre que es es en uno de los realidad el personaje y principal es uno del... de los enigmas de nuestra historia, pues, ¿no? ¿Qué pasó con Claro, ¿qué ella, pasó no? con ella? ¿Dónde está enterrada? Dicen, algunos dicen que saben dónde estuvo enterrada y que después la movieron, en fin. Augusto La Torre es el personaje increíble porque es la mujer de Aymel Guzmán que nadie, que digamos, que probablemente haya sido además la más cruel, digamos, o la que tenía las ideas más fijas y convence a este profesor académico gordito, cachetón, que parecía inofensivo de lanzar una guerra de terror, ¿no? En el país y ponerlo en jaque. Literalmente lo puso en jaque en el año 92, ¿no? Que- Leyendo ya la historia probablemente no haya sido tan así, pero eso era como tú lo vivías, ¿no? Y sí recuerdo además, más o menos que termina el año 92. Bueno, termina con la captura de Ismael Guzmán aquí, porque lo capturan el 12 de septiembre del 92. Pero también como que el personaje es un diplomático que vive vinculado a la política, termina, no se sabe bien por qué, probablemente porque alguien sabía que tenía vínculos con ese espía de la CIA, siendo expulsado del servicio diplomático. En ese momento Fujimori, Expulsión que existió en la historia. o sea, el epígrafe de la última parte es tal cual, o sea, votaron 117 diplomáticos por tener vida de dudosa reputación, o sea, por homosexuales y vagos. Casi explícitamente se dijo así, y así salió en los periódicos, así lo recordaba yo cuando entré a la universidad, no tenía ni idea de quiénes eran estos señores diplomáticos y por qué los odiaban y por qué los votaban. Y bueno, termina siendo uno, ¿no? Al final. Terminas ingresando al servicio diplomático. ¿Cómo han tomado tus colegas en el servicio diplomático la publicación de CIA Perú? Yo creo que no la han leído tanto como para darse cuenta de lo que digo. Felizmente, no, no sé. Bueno, los que la han leído, bien, porque creen, o sea, es una buena... Creo que dentro de todo es una buena novela de época, si lo quieres poner así, ¿no? Y, y es divertida, ¿no? No busca ser tampoco solemne, ni mucho menos. No sé, yo tengo la facilidad o la suerte de llevarme bien con mis colegas diplomáticos porque para ellos soy escritor y con los escritores me llevo bien porque para ellos soy diplomático. Entonces, esa vida, dejando de ser en cada uno de los, me permite vivir en calma con ambos grupos que son bien complicados entre sí. Son comunidades cerradas, celosas, de mucha competencia. Entonces, sí, a veces hay como que esas regimas, pero como digo, para los diplomáticos no soy el escritor, ¿no? Uno de los escritores. Hay muy buenos escritores diplomáticos, como mencioné a Carlos Amézaga, pero digamos, está Harry Belaban, pero mi modelo siempre ha sido Carlos Herrera, que es un gran escritor, no tan conocido lamentablemente porque no ha escrito tanto, pero todos sus textos son de una precisión, digamos, son textos muy finos, diría, muy de gran fineza. Y él era como mi mentor, ¿no? Y como mi ídolo de cuando entré al servicio diplomático a escribir. Hay otros más jóvenes, ¿no? Samuel Ashkayay, que acaba de hacer una mención en el COPE. Entonces, la carrera diplomática siempre ha estado vinculada a la escritura, ¿no? De alguna manera, uno, porque antes éramos las únicas profesiones que viajaban, más o menos, ¿no? Que viajaban y contaban el mundo. Esa es más o menos la lógica de la carrera diplomática. De ir, ver lo que sucede en otro país, promover tu propio país y al mismo tiempo hacer que desde el Perú se entienda ese otro país. Esa es como la norma básica de la diplomacia. Pero digamos, ahora que además cualquiera puede viajar y que todo es mucho más, o sea, que uno puede ver las noticias de Kuala Lumpur ahorita Claro, mismo, en estos ¿no? momentos vemos el teléfono y sabemos que Va a ser lo que la sucede en la noticia India, del ¿no? mundo, ya no es una Claro. noticia, antes también, pero ahora es como que la noticia es inmediata y del mundo. Ahorita, ¿no? Marco Rubio acaba de hablar sobre Venezuela y lo veo en el instante y sé, entonces todo es mucho más rápido. eh,
creo que también esa es la otra parte interesante, lo que sí, y eso es mi trabajo ahora específicamente, además estoy en el área de estudios y estrategias, que es tratar de poner freno, ¿no? Poner freno a esta vorágine informativa, de decir, oye, a ver, un ratito, ¿dónde estamos ahorita? ¿Dónde está el Perú? ¿Y hacia dónde va? O sea, ¿cuál es la perspectiva del Perú para los próximos años en la región, frente a Estados Unidos, frente a China? ¿Cómo el puerto de Chancay nos puede, digamos, poner en una situación especial en la región? Hay ¿no? El tren bioceánico, estas cosas que también a veces parecen ciencia ficción y que terminan realizándose, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de mi trabajo. Pero digamos, por mi trabajo diplomático también, y esa es la suerte que he tenido acceso a más literatura probablemente que mucha gente. Entonces, ahí he ido investigando estas historias sobre peruanos que, como dijiste al principio, también pues es lo que a mí me apasiona, encontrar historias sobre el Perú en la literatura extranjera. Quiero pasar a hablar de veranos de ficción en un momento, pero antes dijiste una palabra que me parece que es clave y es la solemnidad. Usualmente terminamos asociando mucho la literatura peruana a lo solemne, a lo serio. El propio Vargas Llosa cuenta que le costó mucho encontrar el humor en su obra literaria, ¿no? Que tardó en muy buen tiempo en descubrir la risa, la sátira en Pantaleón y las visitadoras. Tu obra se lee con alegría, se lee con una sonrisa, ¿no? No es solemne, Alejandro. Sí, no, trato de no ser solemne en absoluto. Ya mi trabajo supuestamente debería ser solemne en todo caso. No, sí, eso es lo que trato de buscar. Porque Eh, tenemos un antecedente en nuestra literatura que es muy seria, pues, ¿no? O sea, Sí, no, hay algunos, sí, es serie en general, pero hay, el humor también, no sé, no para hablar del humor ya más tipo Sofocleto, ¿no? O Nicolás Yerovi, Leonidas Yerovi, pero Bryce, por ejemplo, es alguien que usa mucho el humor, y, y, y el propio Vargas Llosa, ¿no? No solo en Pantaleón, en varias otras, tiene un humor medio oscuro también a veces. Pero sí, a mí me parece que es fundamental. No sé, así, eso es lo que me gusta encontrar en literatura. El libro que he leído último, que es Guillermo Arriaga, que es un súper escritor mexicano, El hombre, ¿no? Es una epopeya, ¿no? De pura ficción entre México y Estados Unidos, eh, digamos, hablando del capitalismo norteamericano, pero que al final n- tiene muchos pasajes de humor. Es muy cruel por partes, pero por otras partes tiene mucho humor, porque de nuevo, creo que es la ambivalencia del ser humano y del ser peruano, además, sobre todo, ¿no? desde luego. Mencionabas un libro que yo lo leí con mucho interés hace un tiempo, y es que en tu trabajo como diplomático también te has encontrado con la visión que se puede tener del Perú desde el extranjero. Y en Peruanos de Ficción, lo que buscaste fue cómo en tantos libros del mundo, en tantas lenguas incluso, se habla del Perú y de qué formas, ¿no? Y Peruanos de Ficción es un viaje en realidad por ejemplo, por las letras inglesas, las letras francesas, cómo nos encuentran a los peruanos. Para un fan de la saga de Harry Potter fue lindo encontrar Ah, a claro, el J.K. Rowling Quidditch, aquí claro. para entender cómo, si en algo nos va bien a los peruanos es en el Quidditch, ¿no? Sí, Y el exactamente. Tarapoto Trail Skimmers es uno de los equipos más importantes del Quidditch en América. ¿Cómo se Eh, te ocurre, Alejandro, irte a la literatura mundial y escoger, sí, eso sí, seleccionar? esa es una parte simpática porque la carrera me permitió eso, me permitió ir encontrando peruanos, así como encontré a Malcolm Inge, encontré a J.K. Rowling, encontré por supuesto al Oso Paddington, algunas novelas de Sherlock Holmes. Entonces, ya más conscientemente teniendo unos cuantos de esos textos, empecé a buscarlos más asiduamente. Y mira, y curiosamente ahora que no los busco me siguen llegando, o sea, saben mis amigos, creo que casi todos mis amigos escritores saben, y no sé, hace poco me regalaron, y a veces de casualidad, ¿no? Me regalaron un libro de Blesendard, que es un autor suizo-francés, y tiene una poesía en la cual habla no sé, es en francés, pero habla del Perú, de mi Perú, porque además el Perú, pues en francés es ce n'est pas le Perú, esa frase no es Que es el muy Perú, común es en como que francés. vale un Vale Perú, un ¿no? Perú. Ujú. La riqueza peruana. Entonces, y otra novela que empecé a leer así también de la nada, True Grit se llama, que es incluso una película de los hermanos Cohen, Valor de Ley, si no me equivoco se llama en español.
Y nada, en una parte en que, claro, están hablando y la chiquilla, que es un personaje, él ve al señor que está medio resfriado y le dice, oiga, ¿y usted? No, sí, estoy resfriado, la verdad que no puedo. ¿Y no ha tomado la quinina? ¿Por qué no se toma un poco de quinina? Dice, no, yo estoy harto de esa corteza peruana, ya me tiene hasta acá, ¿no? Y de nuevo, es la aparición del Perú, la quinina está en el escudo nacional, ¿no? Eh, como la vicuña y el oro, finalmente. Entonces es como que un cuestionamiento permanente sobre la peruanidad que me hago día a día. Eso sí es como que casi esto, ¿no? Y claro, ¿y por qué somos tan orgullosos? ¿Y por qué hoy día que juega Perú ya tanto el fútbol no es tanto como el pan con chicharrón, ¿no? Hoy día que estaba conversando con otros amigos, le digo, a mí más me gusta el pan con huevera, la verdad, pero en fin, es cuestión de gustos, pero el pan con chicharrón. Entonces todo el mundo se vuelve loco porque la comida peruana, que ya es, sí, estamos seguros, es la mejor del mundo, pero provoca pues pasiones entre nosotros y el orgullo nacional que se expresa ahí. Y a mí lo que me interesa es ver, sí, es cierto, el Perú es Machu Picchu, es riqueza, pero también es violencia, también es todas estas cosas que acompañan una nacionalidad compleja como la nuestra, y que creo que sí es única en ese sentido, única en su complejidad, en esta ser civilización milenaria, riqueza cultural permanente y actual, y al mismo tiempo un país que no termina de creérsela como para salir adelante, ¿no? Y que pasamos crisis políticas, económicas. Por suerte, digamos, ha habido cierta estabilidad en los últimos años, pero igual te queda la sensación de que deberíamos ser un país mucho más grande de lo que somos y que lo hemos sido permanentemente, Desde ¿no? luego, y también un país que busca referentes, ¿no? Cada cierto tiempo nos sentimos huérfanos de personajes a los que seguir. Los fundadores de nuestra patria pues, son dos extranjeros, Sí. ¿no? Son un argentino y un venezolano. Pero creo que somos, a veces ahí sí nos falta vernos, no sé, bueno, para los escritores Mario Vargas Llosa pues ya Desde está en luego. el canon, ¿no? Entonces no hay problema. En la música, si tú ves a alguien, no sé, pues Susana Baca, evidentemente es como que ídola mundial, Grammy, ya extraordinario, O no la, sé fi- cómo o la está, figura de Chabuca Granda también. Chabuca Grande. Entonces, tenemos grandes íconos de la cultura nacional. O Julio Sotello, que en su momento de verdad fue y es un personaje importante para la arqueología mundial. Entonces sí tenemos referentes, creo que a veces nos falta un poquito, también es cierto también conocer un poco más de nuestra propia cultura, ¿no? Al final la cultura peruana es, digamos, por eso he escrito sobre Desde la luego, cultura peruana. desde luego. Quería preguntarte justo por el último nombre que acabas de citar, que ya lo has mencionado últimamente también, la figura de Tello, de Julio C. Tello. ¿Qué te impresiona? ¿Qué te llama la atención de él? A Que, quien probablemente en el Perú lo tenemos simplemente como, bueno, el personaje muy relevante para decirnos pues que la civilización surgió aquí, ubicándola en Chavín. claro, Bueno, luego ya hay nuevos ya descubrimientos, sé, nuevas sí. investigaciones, pero que es una figura capital y que probablemente no la tenemos muy bien identificada, ¿no? O sea, a mí lo que más me llama la atención es que, por eso que hablamos antes, gran patrimonio, la posibilidad de viajar y conocer todo el Perú. En cada lugar que ibas, claro, Julio Sotello visitó aquí en el año 1920. Julio Sotello conoció Sechín en 1900, mientras iba a Chavín. Y claro, Julio Sotello en Muñaihuayna, en la expedición al Vilcamayo del 42, pero primero pasó por Izalhuito. Entonces, era increíble. El pata fue por todo el Perú en una época en la cual con las justas habían carreteras. O sea, iban a veces a lomo de mula para reconocer. Recorrió el Perú sin Panamericana, Sí, sin carretera casi sin panamericana. Panamericana, pero Claro, cada parte claro. existía, Ajá. pero todas las longitudinales no, o sea, las otras, ¿no? En la sierra era muy difícil viajar, entonces era a mula. Entonces, caray, este tipo es impresionante. Entonces ya a raíz de eso me he puesto a investigar más la figura de Tello, sus expediciones, de ese vínculo con un millonario sueco que es Axel Wenner-Gren, que financia esta expedición al Vilcamayo. eh, que descubren Huayna, el tipo además no pudo hacer negocios en el Perú porque dijeron que era nazi y lo pusieron en una lista negra. Hay un montón, de verdad. Desde luego. Y sobre todo porque podemos ya situar en personajes como Tello, o has mencionado también a Vargas Llosa y a Susana Vaca y a la propia Chabuca Granda, con figuras civiles, ¿no? Alguna vez conversaba con Carmen McEvoy sobre el panteón de figuras peruanas es muy militar, ¿no? Sí, Empezando por San Martín y por Bolívar, por los rostros de la Guerra del Pacífico también, pero tuvimos una independencia en la que aparecieron pocos civiles, pocos pensadores, pocos intelectuales.
pocos peruanos incluso. De ahí creo que hubo un gran trabajo también por rescatar la figura del Marqués de Torretagle, ¿no? Pero más allá de eso, como que nos quedamos mucho con los militares y pocos con los intelectuales, con los artistas, con los escritores, ¿no? Creo que esa es una tarea que sí nos toca hacer también, ¿no? O sea, recuperar a las figuras de la cultura peruana, a los que crean la cultura peruana. Hay una, no sé, es para niños, pero hay una editorial Pichoncito que saca esos peruanos Power que a mí me encanta porque a mis hijas tienen toda la colección y están más o menos, sí, peruanos de ayer, de hoy, de siempre, pero son figuras civiles, son personas normales, entre comillas, que tienen algún talento o no, o lo descubren, pero que hacen desde su ámbito de creación algo importante, ¿no? Y están actuales también, ¿no? Como la propia Susana Vaca, bueno, Mario Vargas Llosa. Entonces, esas historias a mí me parecen más interesantes, porque sí es cierto, o sea, además, bueno, una cultura machista, es casi normal tener esta lógica de la creación heroica, ¿no? De una patria, pero sí es cierto que creo que necesitamos encontrar más personajes que nos ayuden a comprender esta diversidad que es la cultura peruana y, y de nuevo, hacer, hacernos sentir orgullosos no solamente del patrimonio que tenemos, sino de nuestra gente, porque finalmente la cultura es rica no porque tengamos Machu Picchu o grandes piezas arqueológicas, sino porque la gente las preserva, hay gente que continúa con las expresiones tradicionales, culturales de sus pueblos, de sus comunidades, y eso es lo que hace realmente rico al Perú, ¿no? Y es hermoso ver, por ejemplo, en nuestras regiones también cómo la comunidad se reúne también en torno de su herencia cultural, ¿no? Pienso en el resto arqueológico, que forma parte de la Claro, identidad claro, local. que haces algo en el propio lugar, ¿no? En Vilcashuamán hay uno de los cuentos también sobre eh, Inca por un día, ¿no? Que es, tú vas a Vilcashuamán y vives ahí la verdadera historia, ¿no? Vas al Uxnu y ves las piedras sobre las cuales se establece, pues sobre la cual montan una iglesia. Esa es la parte más bonita, creo, ¿no? De nuestra propia cultura, descubrirla y ver a la gente que vive su cultura día a día, ¿no? O desde luego, o ver también cómo, por ejemplo, la cultura permanece y hay quien, por ejemplo, establece una afiliación muy bonita en cuanto a estética, desde los dibujos de Guamán Poma de Ayala hasta las tablas de Sargua de ahora, ¿no? Cómo eso se mantiene a través del tiempo, a través de los siglos, y hay comunidades que pelean por Claro. defender su herencia que a veces es ninguneado, que quiere ser silenciada, pero que termina estando en el corazón de su pueblo, y este es un pueblo que busca reivindicarlo, busca hacerlo conocido, y lo terminamos viendo en ferias como Rurakmaki, que son tan hermosas, ¿no? Exactamente eso te iba a decir. Y conquistan los espacios urbanos, limeños, donde lamentablemente, bueno, más o menos por visibilidad tienen que terminar todos, ¿no? Pero Cantagallo, termina aquí, ¿no? Adaps, que está en las tablas de Sarwa, Retabliza. Hay mucha gente que vive de la cultura que está aquí en Lima y presenta esto en Rurakmaki y hay obras, de nuevo, fabulosas. Cuando uno busca qué presentar afuera, por supuesto, una muestra arqueológica, ¿no? De piezas es impresionante, pero cuando uno hace una muestra con artesanía peruana contemporánea, es igual de apreciada por la riqueza de nuestros artesanos, o sea, por la calidad artística que tiene. Esa es la parte también que a veces dejamos de lado y no le damos probablemente el sitial que merece, ¿no? Dentro de la cultura, eh, digamos, la alta cultura, ¿no? Porque es difícil para los peruanos ponernos de acuerdo, Alejandro. Porque no somos conscientes de que la riqueza del ser peruano está en nuestra diversidad. Claro, pasa siempre cuando hay un concurso de gastronomía, ¿no? Y ahí todos estamos de acuerdo en que la comida peruana es la más rica. Quizás empezar por ahí, pero darnos cuenta de que en esas diferencias, porque diciendo el pan con chicharrón que te puede gustar a ti, que el pan con huevera que me gusta a mí, eh, y ninguno estará mejor que, ¿no? Porque seremos uno a que le gusta Es un cada cosa, debate. Ujú. pero tenemos, y no es mejor el quené que el retablo, que un yarabí, que una marinera. No, eso es lo que necesitamos más, o sea, cruzar estas culturas que tenemos tan ricas para demostrarlas y demostrar a nosotros mismos que esa es la riqueza. No que mi cultura es más bonita y más rica que la tuya, sino que eso que somos, esa complejidad que somos, es lo que nos hace un gran país, Y ¿no? que
Ambas culturas coexisten en un mismo Que viven, territorio. por supuesto, vivimos ahí, todos aquí, nos la cruzamos seguramente en la esquina y no nos damos cuenta de eso. Eso yo creo que nos haría ser mejores ciudadanos y construir juntos un mejor país. Alejandro, unas bonitas reflexiones finalmente sobre lo que es ser Porque peruano ser peruano y ser feliz. y ser feliz sobre todo, ¿no? Alejandro, siendo Leamos el podcast un espacio dedicado a hablar de libros, quiero que nos invites a conocer quizá, emulando el reto de los dos que hicimos en la Feria del Libro. Te pregunté por 2 libros en la última edición de la FIL. Quisiera trasladarlo a este podcast, esta vez con 2 autores que tú nos puedas recomendar. 2 autores que quizá no hemos descubierto mucho los peruanos, no hemos descubierto mucho los lectores, pero en quienes podemos quizá fijar nuestros ojos y descubrir algo nuevo. O 2 autores que tú consideres capitales, quizá, ¿no? A ver, uno peruano siempre, Luis Loaiza, creo que es extraordinario y no es tan conocido y es quizás el escritor más fino de todos, sin ser tan reconocido. Eh, y bueno, pero porque últimamente lo he estado leyendo, ¿no? Bueno, me gusta mucho Georges Perec, que es como que mi ídolo máximo en la literatura francesa, pero Guillermo Arriaga, el mexicano, creo que está yéndose hacia el Nobel de alguna manera. De verdad que su obra, El hombre, es una épica fabulosa, pero creo que todas sus últimas novelas son verdaderamente espectaculares y vale la pena descubrirlo. Son novelas bien grandes, pero todas de verdad muy bien escritas y muy, eso, entre el horror y la risa, vale bastante la pena. Entonces, bueno, corremos a descubrir a Guillermo Arriaga, que estuvo hace poco en la Ya FIL, estuvo en la fila, además. desde Sí. luego, y a Luis Loaiza. Luis Loaiza probablemente algunos lo podemos asociar con la dedicatoria de Conversación en la Catedral. Claro. Vargas Llosa dedica esa novela a Luis Loaiza y a Abelardo Y Abelardo Kendo, Kendo, sus ¿no? Que amigos, eran sus ¿no? 2 Sus amigos grandes amigos. de los años de San Marcos. Pero también es un brillante ensayista, El Sol de Lima. El Sol de Lima. que Esos ensayos son brillantes. son brillantes, ¿no? Y cuentos de Lavaro, ¿no? Y otros cuentos. El Lavaro es también brillante. Todo lo que escribes es breve, no tiene tanta producción, pero es brillante. Desde luego. Alejandro, gracias por tus No, 2 al sugerencias y contrario, gracias gracias por a ti. acompañarnos aquí en Leamos en el podcast, amigos. Hemos conversado con Alejandro Neira, escritor diplomático que nos ha venido a hablar de cultura peruana, su última colección de cuentos, pero también acerca de su vasta producción literaria. Recuerden, amigos, que estamos siempre estrenando esas entrevistas con escritores aquí en el podcast de Leamos en Latina Noticias. Déjenos un like si les ha gustado esta transmisión, esta entrevista. Compártanlo a sus amigos para que pueda llegar a más contactos. Conmigo será hasta una próxima edición. Muchas gracias.